Ok, iglesia, bueno, seguimos con el tema serie de ¿Cuál es tu molde? Y hoy vamos a ver vestidos del Señor Jesucristo. Y bueno, acuérdense que la idea de esta serie es entender cómo es que suceden las cosas. Me voy a despintar. ¿Cómo es que suceden las cosas cuando nosotros intencionalmente hacemos algo, pero Dios hace también su parte? Y eso es importante saberlo. Entonces, nuestro verso base es Romanos 13:14, lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque antes quiero poner una enseñanza de introducción y vámonos a la historia del rey David. Y bueno, yo creo que conforme vas leyendo más la Biblia, como que te identificas más con ciertos personajes de la Biblia, ¿no? Yo me identifico mucho con el apóstol Pedro, no por negar, sino por primero tirar antes de pensar, o primero antes de hablar, antes de pensar. Y bueno, y otro es de los personajes pues favoritos es el rey David. Y vamos a ver primer libro de Reyes 2:1. Ahí pon tu Biblia, búscalo. Y mira cómo dice el principio, dice, llegaron los días en que el rey David había de morir. Y yo digo, bueno, ¿quién estaba escribiendo esta parte? Claro, entiendo que un cronista, pero ¿quién estaba escribiendo esta parte para que dijera en ese momento, llegaron los días en que el rey David había de morir? Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, y bueno, la idea es que obviamente un padre impartiendo una enseñanza a su hijo, porque este hombre ya anciano iba a fallecer, iba a morir, como un ciclo normal, digamos, ¿no? Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, yo voy a morir igual que todos los seres humanos mueren, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Y bueno, en los funerales, ahora que tuve oportunidad de compartir en otro funeral más, pues a veces es difícil porque no sabes si la gente reciba bien el mensaje. Y bueno, obviamente yo hablo de Jesús, hablo de que Jesús es el personaje que hable más acerca de la muerte y lo que sucede después de la muerte, pero también hablo de religión. Esa parte es la que se dificulta compartir, pero pues lanzas el mensaje diciendo, hasta este momento no he platicado nada de religión, se trata de una relación con Jesús y de saber que en algún momento, como dice también Eclesiastés, todos vamos a morir, todos. Bueno, no es para que estés triste tampoco, ¿verdad? Dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y ahí viene la recomendación del rey David. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Mira lo que dice, no le dice guarda los preceptos de Jehová mi Dios, le dice de tu Dios, porque ahora como que estaba pasando esa unción de ser un rey, ahora su hijo. Y le dice, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Entonces, esta tiene una causa y tiene un efecto. Le dice el rey David, si tú haces esto, seguramente va a suceder esto otro. Yo entiendo que hay controversia cuando dices, bueno, es que David no fue del todo recto, pues casi ningún personaje de la Biblia fue recto. Han sido como pocos, claro, a excepción de Jesús, ¿no? Sin incluir a Jesús, claro. Pero la controversia es todo lo que David le hizo a Salomón y lo que Salomón no hizo. Pero el mensaje no es ese. Vamos bien, porque
Salomón pues tuvo muchas concubinas, muchas esposas, etcétera, etcétera, y bueno. Y le dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo. Entonces, el mensaje es, Dios me dio una palabra, ahora te la transfiero a ti, como mi hijo, como mi heredero. Si tus hijos guardaren mi camino, ahí está el punto clave. David se estaba refiriendo a la descendencia de Salomón, lo que iba a suceder con los hijos de Salomón, que también hay una historia ahí. Y dice, andando delante de mí con verdad y todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará en ti varón en el trono de Israel. Y bueno, qué impresionante escena que el rey David, ya siendo anciano, manda llamar a su hijo, cuando hace muchos años atrás estaba delante de un gigante y fue capaz de derrotarlo, y ahora estaba siendo, ¿cómo decir? Subyugado ante la muerte, porque ya era el momento de partir. Una vida de altas, bajas, llenas de acontecimientos, levantado como un rey principal, el rey David, como uno de los mejores guerreros que ha habido en la Biblia, desde pequeño, adiestrado, enseñado. Y vimos claramente cómo David con estas palabras cede el trono a su hijo Salomón. Y claro, lo que tú esperas es que tu hijo siga haciendo las cosas no iguales a ti, mejor a ti, mucho mejor que tú las has hecho. Esa es la encomienda con nuestros hijos. Por eso cuando los hijos no son enseñados, son de esas tantas historias donde hay hombres empresarios y de repente estos hombres ya dejan las empresas y dejan a sus hijos, y por no ser enseñados, estos hombres que crearon una empresa durante 25 años, estos muchachos en un año se acaban la empresa, porque no fueron adiestrados, no fueron enseñados. Entonces David se tomó ese tiempo para enseñarle al rey, a Salomón, lo que tenía que hacer, ser un rey. Era como pasar la estafeta ahora del rey al próximo rey. Y el rey David le dice, esfuérzate y sé hombre. En esas palabras le dice, vas a necesitar esforzarte porque va a ser así y porque necesitas cumplir con las pesadas funciones de mi experiencia como rey, ahora dejándotelas a ti, a un pueblo necio como Israel. David sabía perfectamente la estafeta que le estaba dando a Salomón, por eso sus palabras fueron tan claras de esfuérzate, sé hombre y cumple con todos los mandamientos del Señor. Y qué interesante es que si tú haces todo esto, Dios cumplirá su palabra de que no faltará un heredero en tu trono. Y sabes, teólogos dicen que es una profecía mesiánica acerca de Jesús. No faltará un heredero y ese heredero iba a ser Jesús. Entonces, lo que estaba diciendo el rey David es, conoce a Dios y ten una relación. Cuando hablamos de religión a las personas, siempre procuramos mencionarles y hablarles del cristianismo sin mencionar la palabra religión, y le dije, mira, te he estado hablando de Dios hace una hora y no he mencionado ninguna vez la palabra religión. Y mi argumento es, los religiosos fueron los que mataron a Jesús en esa cruz, incluyéndonos nosotros. Y algunos podríamos decir, bueno, yo no soy religioso. Ok, tendríamos mucho argumento. Pero es una realidad, entonces decimos, lo que necesitamos es conocer a Dios. ¿Cuántas personas conoces tú que dicen que conocen de Dios? Todo el mundo conoce de Dios. Pero entre el A y el D hay un abismo tremendo, porque todo el mundo conoce de un Dios que a lo mejor es un Dios heredado. Pero nosotros como hijos de Dios conocemos a Dios porque presumimos tener una relación cercana con Él.
Y ahí te va un ejemplo simple. La mayoría de nosotros mexicanos, claro, estoy hablando de los mexicanos, sin ofender a los demás, conocemos a la mayoría de los héroes de la patria. Casi todos conocemos y de repente a lo mejor podemos decir que este es un héroe de la patria y nunca fue un héroe, y menos de la patria, ¿no? Pero bueno, la mayoría conocemos a los héroes históricamente hablando que jugaron un papel importante en nuestra independencia. Sabes que si tú eres mexicano tenemos un día de la independencia, ¿verdad? ¿Sí o no? No se me queden viendo así como, ¿de qué hablas? Uno de ellos podría ser, a lo mejor, Miguel Hidalgo y Costilla. Todos saben quién es, o sea, a lo mejor no sé, a lo mejor tú dices, bueno, sí fue alguien, no sé exactamente. Bueno, se supone que luchó por la independencia en el Grito de Dolores en 1810 y hay toda una historia de eso y se le considera el padre de la patria. Quiero que sepas que era un sacerdote insurgente, líder. Ahora, la mayoría de los mexicanos conocemos de él, porque entras a Google, buscas Miguel Hidalgo y Costilla, te aparece un buen de historia, conocemos de él, todos, la mayoría conocemos de él. Pero los únicos que conocían a Miguel eran sus cercanos, era su familia. Como era sacerdote, no sé si era casado, ¿no? La historia no sé si lo dice o no, pero pues tenía una mamá, ¿no? Ellos conocían a Miguel, con todo respeto, ya le estoy faltando respeto a Miguel. Porque mucha gente conoce de Dios, pero mucha gente no conoce a Dios. Lo que le estaba diciendo David a Salomón es: conoce a Dios y tiene una relación cercana con Él. Eso es lo que hace la diferencia. Sabes, algunos escritos dicen que es más importante pasar tiempo con Dios que hacer más cosas para Dios. Porque una cosa deriva de la otra. Entre más tiempo pasemos con Dios, podemos hacer más cosas para Él. En ese sentido de que tengamos una relación más cercana con el Señor. Entre más tiempo pasemos con el Señor y conozcamos a Dios, vamos a ser más como Él. Y eso es algo tan notorio, porque de repente tú ves matrimonios que no eran físicamente iguales y de repente se empiezan a parecer. Es algo muy extraño. Y de repente tienen los mismos comportamientos, porque pasan juntos, hay una relación tan cercana. Romanos 13:14. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo. ¿Sabes algo? Internamente el rey David estaba diciendo esto a Salomón. La mejor fórmula que tenía el rey David para dejarle a su hijo era: vístete del Señor. Y vestirnos del Señor nos va a dar una identidad de cristianos, de hijos de Dios. Vestirnos de Él, empaparnos de Él, conocer a Él. Ahora, ¿cuál es ese vestido? Pues es simplemente vestirnos como Cristo en su carácter, mente, filosofía, acciones, visión. Dejar de vestir como antes lo hacíamos, dejar de pensar como antes pensábamos, y ahora nos vestimos, y hay otra parte donde dice revestimos, nos revestimos otra vez del Señor. Y un ejemplo clásico, ciencia ficción, lo entiendo, pero tienes la historia de Superman. Cuando no era Superman era Clark Kent, ¿sí o no? Todo el mundo sabe la historia de Clark Kent y de Luis y de no sé quién. Cuando no era Superman tenía una vestimenta. Y a lo mejor algunas características era de un hombre pues un poquito tonto, reservado.
Ah, pero ¿qué pasaba cuando se ponía el traje de Superman? Era el héroe. No había nadie que pudiera contra él. Es un ejemplo simple, burdo, pero la Biblia habla de eso. Revestirnos ahora de Jesús. ¿Sabes? La forma en que nos vestimos tiene mucho que ver con nuestra propia vida. De hecho, viendo a ciertas personas su forma de vestir, tú podrías dar algún argumento de quién son ellos. Por ejemplo, tú pudieras ver un hombre con un kipá y dices, bueno, pues ese es judío. Ok, podría ser. Vestidos de negro con sus caireles. O a lo mejor ves a una persona con una insignia aquí y dices, bueno, esa mujer es policía. Tiene una vestimenta. O a lo mejor un grupo de personas, varones que andan con short, camiseta, dices, bueno, son futbolistas. Tienen una vestimenta. Y así se les ve. O podrías ver un grupo de, así viene, no se vayan a ofender, con sombrero y botas, y son vaqueros. Ahí lo apunté. Puede ser. En Texas, ahí, ¿sabes quién es vaquero allá en Texas? Tal cual andan así con sombrero, con botas y hasta algunos hasta en caballo. Entonces, dice mucho la forma en que nos vestimos. Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, despojaos del viejo, no es textualmente un matrimonio ya grande que la mujer se despoje del viejo, no es así. ¿Vamos bien? Sin sacar un contexto, el texto de contexto, ¿ok? Despojaos del viejo y vestirnos del nuevo. Tampoco es que te consigas uno más chico. Perdón. Dice la Biblia, tenemos que ser renovados y vestirnos de un nuevo hombre y así dejaremos nuestra manera pasada de vivir. Todos los que estamos aquí, aunque hayas nacido en cuna cristiana, tenemos una muy mala historia y un muy malo viejo, mujer, hombre antiguo. ¿Por qué? Porque no teníamos una relación con Jesús. No teníamos un punto de partida donde saber si las cosas que hacíamos eran buenas o malas, porque nuestros papás, la sociedad, la escuela nos enseñó ciertos valores, pero realmente no sabíamos si estábamos en lo correcto hasta que viene Jesús a nosotros y viene una reenseñanza y un reaprendizaje. Eso es lo que se llama deja lo viejo y adopta lo nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice que tiene que haber un rompimiento con el pasado. La pregunta es, ¿todas las áreas de nuestro pasado están mal? La respuesta es no, pero hay cosas que definitivamente se tienen que ir. Y la verdad es que la Biblia nos hace ver que cada quien sabe lo que tiene que dejar ir. Despojaos habla textualmente de una renuncia. Hay una batalla entre no querer hacerlo y querer hacerlo. En lucha nuestra carne, lucha nuestro espíritu. Y bueno, para muestra un botón, cuando quieres hacer un ayuno, hay algo espiritual que hasta tu mente sabe que estás en ayuno. Porque sí o no, tú puedes estar un día sin comer, sin ponerte en ayuno y no pasa nada. Estás haciendo cosas, actividades, no te da tiempo, pero cuando automáticamente dices, voy a ayunar, tu cuerpo como que prende una lámpara y dices, vas a dejar de comer.
Y cuando no tenías hambre, tienes más hambre. Y cuando lo que no te gustaba, ahora se te antoja. O sea, el cuerpo es tan impresionante que te pone en alerta, ¿no? Modo ayuno. Yo le digo así, modo ayuno. Y empieza, o sea, aparte del cuerpo, también el diablo te empieza a tentar. Y es cuando hasta el olfato se te sensibiliza. Se te agudiza, es algo increíble. Es una batalla de veras terrenal y espiritual. Y bueno, es una invitación a entrar en un proceso de transformación continua, un cambio radical. ¿En qué? En pensar, sentir y actuar. ¿Cómo piensas? ¿Cómo siento? Y ahora, ¿cómo actúa? La pregunta es, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Y cuál es el resultado de lo que tú piensas y sientes? Entendamos más un poco esta palabra despojarnos. Vámonos a una historia en Marcos 10:46. Y digo yo de los milagros más significativos, claro, todos tienen algo espectacular de lo que Jesús hizo, pero estar en ese momento, en este hombre, bueno, entonces dice, entonces vinieron, Marcos 10:46, a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjate las palabras tan significativas de este hombre ciego, proclamando proféticamente lo que habíamos leído cuando Dios le ofrece a Salomón, a David, que siempre habrá una descendencia de él en el trono. Y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo quiero pensar que era ciego, claro, que estaba él escuchando y gritó así. A lo mejor Jesús estaba allá y gritó hacia donde pudo, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Ahí cuando él escuchó eso, sabía perfectamente que su cometido, su final, daba resultado. Y mira lo que hace este hombre. Entonces, arrojando su capa, despojándose de su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo, de las palabras que tú, de las preguntas que tú no harías, porque estás viendo un ciego, y si te está gritando, sabes que necesita algo, y si tú sabes, si él sabe que tú haces milagros, pues obviamente lo que estaba buscando Bartimeo era un milagro, ¿no? Bueno, ese es sentido común. Pero ¿sabes que Jesús quería ver el corazón de este hombre? Hijo, ¿qué quieres que te haga? El cielo dijo, maestro. Todavía lo pone en una posición especial a Jesús. Maestro, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Sabes? Bartimeo, obvio, había escuchado hablar de Jesús, nunca lo había visto, era ciego. Entonces, él como un ciego agudizó su oído, escuchaba que algo estaba sucediendo, y al saber qué pasaba ahí, esperaba con ansias, porque si él escuchó que Jesús había hecho otros milagros, pues ¿por qué no lo podría hacer conmigo? La Biblia no menciona del tiempo en que este hombre estuvo ciego,
pero solamente le tomó un instante clamar a Jesús y pedir ayuda. Él escuchó y comenzó a gritar: Hijo de David. Y es un hecho que todos los judíos sabían de esa profecía mesiánica donde había un descendiente de David y ese descendiente era Jesús. Este hombre ciego confesó que Jesús era el Mesías y solamente su fe trajo sanidad. Enfoquémonos en qué sucedió cuando Jesús le dijo: tráiganlo. Y él les dijeron: oye, Jesús te escuchó, te está llamando. La capa con la cual él se despojó era algo que identificaba definitivamente a Bartimeo. La gente pudiera ver la capa y no verlo a él y decir: este es el hombre ciego que siempre anda pidiendo limosna. Era muy seguro que de repente Bartimeo dejara su capa en algún lugar y la gente sabía que era de él, propiedad de Bartimeo. ¿Vamos bien? Entonces, Bartimeo era ciego, pero no era ciego de su alma. Reconoció a Jesús y a pesar de que muchos lo reprendían, él tenía la esperanza de recibir su milagro. Cuando sabía que Jesús lo había escuchado, se despojó de esa capa inmediatamente, se despojó de ese hombre ciego, porque sabía que llegando a los pies de Jesús iba a recibir su milagro. Y sabes, nunca más iba a ser reconocido como un ciego a través de la capa. Este hombre renunció a seguir siendo un inválido. Y escucha, seguramente esta capa era lo más preciado para Bartimeo, pero a él no le importó. Se despojó de esa identidad de ciego, porque eso le daba una identidad. Seguramente la aventó y nunca más volvió a usar ese distintivo que lo hacía ser un ciego. Este hombre clamó a Dios y se despojó del viejo hombre y se vistió de un hombre nuevo. Dejó de ser ciego y a partir de ahora dice la Biblia que él podía ver y además testificaba de Jesús. Le hizo un milagro sorprendente. Regresemos a nuestro verso clave, Romanos 13:12. Dice la Biblia: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Y sabes, en esta parte escritural la noche está asociada con el tiempo presente de la maldad, lo que está sucediendo en el mundo. Y cuando dice se acerca el día, muchos saluden a que es el día en que Cristo regresará y Cristo viene pronto. Sabes, el apóstol Pablo mezcla aquí en esta parte escritural, mezcla actitudes y acciones y da una lista y las pone en el mismo nivel. Sabes, alguien escribió: hay noche para los hijos de los hombres, pero no hay noche para Dios. Y no debería de haber noche para los hijos del Todopoderoso. La noche ha pasado, el día se acerca, por lo tanto ya es hora de vestirnos. Sabes, hay un artículo que dice que la noche del nuevo hombre sirva para orar y para dormir. Bueno, a los que no dijeron amén es que les encanta la fiesta en la noche. Bueno, me quedé pensando porque
pues gente que conocemos de repente por andar en lugares donde no deberían de estar, pues de repente surgen pleitos, problemas y un jovencito que conocemos pues está en la cárcel por venir, bueno, es que no lo quería decir tan textual, pero por venir a la feria, el último día de feria, tuvo un conflicto con alguien muy, ¿cómo le digo? Pudiente en el municipio y lleva 2 meses en la cárcel. Wow, dice, no puede ser. Bueno, ¿dónde me quedé? Verso 13 de Romanos 13. Andemos como de día, honestamente. Y viene la lista. Ahí les va, ¿eh? ¿Están listos? No en glotonerías. Ups. Y la versión Reina Valera dice, y borracheras. Ups. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Cuando dice no probáis, está hablando de una intención tuya o nuestra, vamos a decir nuestra, una disposición anticipada de algo que va a suceder. Y dice, vestidos del Señor Jesucristo y no permitan ningún pensamiento en nuestras mentes que les conduzca a un deseo pecaminoso. No solo por gratificación del deseo pecaminoso, sino aún peor por el mismo deseo. Y la Biblia dice que cada quien es tentado bajo su propia debilidad. El problema no es la tentación. Un hombre nuevo nace de nuevo para ser hecho una nueva criatura en Cristo. Cristo mismo se describe como un manto, revestirnos, como un manto que nos protege, que nos llena, que nos satura, que está sobre nosotros, en nosotros, por nosotros. Por lo tanto, para no andar deshonestamente, para no estar en glotonerías, entiéndase, andar en forma desenfrenada. No solamente está enfocando en la comida, que seas glotón, no solamente es eso, aunque está incluido. Para no andar en borracheras, para no andar en lujurias y lascivias, para no ser contencioso o envidioso, hay que vestirse del Señor, hay que impregnarse del Señor. Por lo tanto, si hay alguna de estas listas, 2 o 3 o toda la lista, entonces no ha sido vestido del Señor Jesucristo. O a lo mejor estamos como el ciego Bartimeo, nos ponemos la capa y luego nos la quitamos, nos la volvemos a poner y luego nos la quitamos. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Sabes, la ignorancia era la gran característica del estado pagano. El conocimiento es la gran característica del cristiano. Claro, estamos hablando del conocimiento de Dios. Y sabes, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, cuando tu vestimenta debe ser algo muy característico, era porque había como una costumbre primitiva que la gente que se acercaba a Jesús, la gente que se convertía, dejaba de lado unas vestimentas paganas y se vestían todos de blanco. Entonces la gente podía ver en este sentido que si ellos estaban de blanco es que era un significado de que habían dejado su vida pasada y ahora estaban adoptando una nueva vida en Cristo Jesús. Seguramente el apóstol Pablo pensaba esto cuando escribió revestirnos, con la misma recomendación del rey David a su hijo Salomón,
guardar el camino, andando delante de él en verdad, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, seguramente el rey David, recomendando que se vistiera ahora con estas características a su hijo Salomón, y la enseñanza del apóstol Pablo. Watchman Nee dice: la cruz trata con el pecado y el Espíritu Santo trata con el yo por medio de la cruz. Y sabes, la vida con Dios es absoluta. O es sí o es no. ¿No? Y muchos saludemos, es que la Biblia dice, pues que ni frío ni caliente. Ok, está bien. Si quieres tomar ese texto, está bien. Ni frío ni caliente. Pero éntrale bien, no a medias. Porque dice que si estamos a medias, ¿qué dice el Señor? Así se lo saben. Nos vomitará. O frío o caliente. En un extremo, no a medias. Entonces la vida es absoluta con el Señor. El Espíritu Santo exige al hombre que abandone su antiguo amo, el pecado, y se someta completamente a él, lo cual requiere santidad. La santidad está enfocada en la cruz de Cristo. La cruz es donde se gesta el nuevo nacimiento, pero también es donde muere el viejo hombre. En la cruz dice la Biblia que Jesús crucificó la carne en pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, según Gálatas 5:24. Y la santidad la conocemos, sabemos que somos apartados, pero también sabemos que somos usados. Somos apartados para que Dios nos use. Y es un proceso de santificación. No es de la noche a la mañana como que Jesús llega con una varita y ¡pin! Ya me recibiste, ya eres santo. No es así. Si fuera así, sería formidable. No es así. Es un proceso de santificación todos los días. Y a veces es un proceso, seamos honestos, difícil. La palabra griega para santidad es agios, ser apartado. Dos matices, apartados de y apartado para. Somos apartados del mundo y separados para el servicio de Dios. Por lo tanto, la santificación requiere separación, edificación, purificación, consagración y servicio a Dios. Y vuelvo al mensaje del principio, no estés en lugares donde no debas estar, iglesia. No veas cosas que no tengas que ver, iglesia. Y te lo tengo que enseñar porque me vas a ahorrar de verdad mucho trabajo que me hables a la medianoche, que tienes problemas con alguien que está ahí en tu casa porque abriste una puerta viendo una película de terror. Y no es de risa, es una realidad. Tengan cuidado, iglesia. Y mira que hemos estado escuchando un programa de una mujer que ella reconocía que tenía algo, que no la dejaba salir adelante. Y alguien le dijo, es que necesitas una liberación. Y ella de alguna manera decía, ¿cómo? Si soy cristiana, amo al Señor, necesitas una liberación. O sea, está ahí el enemigo está ahí tentándote en tu cabeza, necesitas una liberación. Y bueno, a lo mejor venimos y decimos, bueno, es que tiene que ser como El Exorcista. No necesariamente. Esa es una película y no la vean. Pero ni por curiosidad la vean. Es en serio, yo quedé impactado. Te voy a contar cómo es que vi esa horrenda película. Bueno, porque ni la vi. Yo estudié en una escuela católica, todo el mundo lo sabe, una escuela católica de sacerdotes. Entonces en la escuela pues nos llevábamos bien con algunos directores porque pues éramos buenos amigos, no era convertido, aclaro, ni mis papás, ni nadie de mi familia. Y le dijimos un día al sacerdote, al principal, al mero, le dijimos, oiga, ¿usted tiene la película del Exorcista? No las deja ver. Sí, él dijo, sí, vayan a verla. Y había un salón como de conferencias chiquito, como el Zoom más o menos. Y nos pone la película. Desde la primera escena que vi dije, pues aquí hay algo. Y me volteé. Entonces yo me volteé y todos mis cuates estaban aquí. Yo nada más veía sus caras
estaba más asustado de sus caras, de lo que estaban viendo, que de la película no dormí un mes, yo creo. Solamente de escucharla. Hay algo espiritual. No se abre una puerta, se abre un zaguán, iglesia. Tengamos cuidado, de verdad. La santidad es un llamado como un requisito para formar parte de las filas de Cristo. Y sabes, siempre será el tomar de una persona en Cristo Jesús, nacer de nuevo, en Cristo, con Cristo, nuestra salvación con Él, nuestra santificación progresiva con Cristo y nuestra glorificación próxima con Cristo. Porque algún día va a suceder. Entonces, la obra de la santidad es despojarnos de ese viejo hombre y no seguir haciendo en consecuencia lo que veníamos haciendo anteriormente. Claro, implica un cambio de conducta. Dejar de hacer las cosas que correspondían a nuestra vieja vida y ahora hacer las cosas que le corresponden a Cristo. Entonces la Biblia habla de despojarse, quitarse y revestirse. Ahora nos vestimos de Cristo Jesús. O sea, son acciones decisivas, procesos continuos que intencionalmente tenemos que hacer para renunciar y vestirnos de Cristo. Sabes, el apóstol Pablo te está ofreciendo la alternativa de romper con todo lo que sucedió atrás en el pasado y ahora adquirir una nueva identidad en Cristo. Una nueva forma de comportarse. 3 últimos puntos y termino con el tema de hoy. ¿Listos? Primer punto importante. Características que deben de acompañar a un nuevo hombre. Una nueva forma de pensar. Y sabes, para cambiar nuestra forma de pensar, tienes que cambiar las cosas que ves. Porque de ahí influencia mucho tu pensamiento. De ahí se derivan muchas cosas, de la forma en que nosotros pensamos por todo lo que vemos. Y ahora es tan fácil ver cualquier cosa en el celular, cualquier basura en el celular. Es tan sencillo. Claro, iglesia, tenemos intencionalmente de darle clic o no darle clic, pasarlo y encontrar lo que estabas buscando, porque usualmente buscas algo, no lo encuentras y te pierdes ahí, nos perdemos ahí, nos vamos. Una de las viejas características del viejo hombre es su entendimiento oscurecido, que le impide percibir y razonar las realidades espirituales. ¿Sabes? Cambiar nuestra mentalidad es algo que originará nuestro cambio de conducta. Las personas definitivamente actúan de acuerdo a lo que piensan. Detrás de un comportamiento hay una creencia. Detrás de un comportamiento hay un hábito. Detrás de un comportamiento hay una costumbre. Iglesia, desarrollemos una mentalidad bíblica. Que cuando veas la película de Noé no te impresiones porque dicen que los ángeles caídos ayudaron a Noé a construir el arca. Y nos emociona y dices, wow, qué historia si no viene en la Biblia. Iglesia, una mentalidad bíblica, llenarnos de su palabra. Hay tantas cosas tan interesantes, iglesia, pero si no abres la Biblia, ¿cómo vas a saber que está interesante? Lee tu Biblia. Acuérdate que antiguamente los sacerdotes prohibían a la gente leer la Biblia. Y es más, prohibían leerla y ellos la leían en latín como si todo el mundo supiera latín. Pues nadie sabía latín, nadie entendía nada.
Pero ahora tenemos tan cerca la Biblia para poder leerla, escudriñarla, entenderla, estudiarla. Y hay tantas cosas que podemos nosotros obtener de la Biblia. Mientras tú no creas que es algo tan fascinante leer la Biblia, va a haber otras cosas más importantes. Para ti, digo, claro. 2, una nueva manera de hablar. ¿Cuántos pueden reconocer a alguien que es de Veracruz? Perdón si hay alguien de Veracruz, pero bueno, aquí todos somos convertidos, ¿verdad? Pero tienen una forma tan peculiar de hablar, de expresarse. O sea, 10 palabras y 11 son groserías. Tú sabes, este es de mero Veracruz. Entonces nuestra forma de hablar tiene que cambiar. Hablar la verdad, hablar su palabra, desechando la mentira, evitando el engaño, la doblez, la hipocresía. ¿Cuántos han expresado? Es un hipócrita. ¿Cuántos han expresado esa? Todos. De alguna manera, ese es un hipócrita. ¿Por qué? Porque nos da una cara, pero realmente no es así, ¿verdad? Podría ser, digo, de eso hay muchos ejemplos. Un lenguaje que edifique, no un lenguaje que perjudique. Y, escucha iglesia, y hombres y mujeres, está incluido el dominio de la lengua. Dice que el miembro más pequeño que tenemos es el que puede ocasionar el incendio más grande. Y es un hecho, es una verdad tangible. Cuidemos nuestra lengua. Expresamos lo que somos. 3 y último, una nueva forma de andar o caminar. ¿Cómo nos estamos conduciendo? En un sentido ético estoy hablando. Claro, esperamos que la gente tenga un cierto nivel de ética de acuerdo a los principios y se comporte conforme a esos principios. Responsabilidad, puntualidad, honestidad, trabajadora. ¿Qué otras cosas? ¿Cuál? Veraz. Oh, wow. Dios espera de sus hijos eso. Leal, honesta. La Biblia nos dice andar en amor, andar en luz, andar en sabiduría. ¿Sabes? Las demandas de la nueva vida en Cristo exige que algunas cosas tienen que ser abandonadas, tienen que ser destruidas y tienen que ser sepultadas. A fin de que todo hombre y mujer convertida cada vez se parezca más a Cristo. Una forma diferente de vivir. Iglesia, en este proceso no va a ser fácil. Porque es muy fácil predicar, pues despójate despójate de lo malo y ahora revístete de Cristo. Sí, pero no es fácil, todos los días hay batallas, hay peleas. Sí, déjame decirte algo que escuché de un pastor que sigo y me encantó esta parte. Déjame decirte que cuando Dios quiso levantar al rey David como rey, no le ofreció una corona. Le ofreció un gigante. Le ofreció el peor problema que pudo enfrentarse Israel. Pero ¿sabes qué? David triunfó y obtuvo la corona. Es decir, durante nuestro proceso de santificación va a haber muchos gigantes. Ahí tú sabes si aprendes a lanzar la onda. Y hay un autor de libros muy famoso de liderazgo que se llama John Maxwell.
Dice, ningún marinero se hace marinero con la mar en calma. Oh, como diciendo, aguas, ahí vienen las tempestades. Firmes, firmes en el Señor. Despojaos de ese viejo hombre. O de esa vieja mujer, también lo voy a incluir. Y vistámonos de nuevo de esa esencia de Jesús.